¿Qué tal? Buenas tardes, son las 8:21, espacio especial informativo, comparecencia en directo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaración institucional desde Moncloa en el día en el que Cataluña ha proclamado su independencia. Muy pendientes de cómo se pone en marcha el artículo 155. Despreciando el interés general, sin respeto por los derechos de la mayoría y sin reparar en las circunstancias ni inquietarse por el daño que se pudiera causar. El Gobierno ha comenzado a adoptar ya las medidas necesarias para responder a unas decisiones que pretenden imponer, por la fuerza de los hechos consumados, un secuestro inadmisible a la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles. Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho la prudencia y la serenidad, pero también la confianza en que el Estado dispone de medios suficientes para, con todo el respaldo de la ley y de la razón, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas que nos están volcando sobre la convivencia. En la reunión ordinaria del Consejo se ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional, en incidente de ejecución de sentencia, la nulidad de las resoluciones aprobadas hoy por el Parlamento de Cataluña. La reunión extraordinaria del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, como ustedes saben, ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado. Estas primeras medidas que hemos aprobado, después de que el Senado apoyara el planteamiento que hicimos el pasado sábado en Consejo de Ministros, son las siguientes. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Senado, que serán los ministerios correspondientes a las competencias de cada consellería. Extinción de las oficinas del presidente y vicepresidente. Extinción del Consell de Transición Nacional. Extinción del Patronato de Diplocat. Extinción de las delegaciones en el extranjero, las conocidas como embajadas, excepto Bruselas. Cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y en Madrid. Asimismo, se cesa al secretario general del Departamento de Interior y al director general de la Policía Autonómica. Estas son las primeras medidas que ponemos en marcha para evitar que los hasta ahora responsables de la Generalitat puedan seguir dando pasos en su escalada de desobediencia y agresión a nuestra Constitución y a la convivencia en Cataluña. Las decisiones que hemos adoptado esta tarde son para restituir un autogobierno que ha sido liquidado en las últimas semanas por una cadena de decisiones ilegales, arbitrarias y excluyentes adoptadas por los gobernantes de la Generalitat. Son los pasos necesarios e imprescindibles para devolver la legitimidad democrática al autogobierno. No voy a hacer más valoraciones. Solo quiero constatar que hoy, en el Parlamento catalán, se han impuesto los partidarios del cuanto peor, mejor, los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida, los que han liquidado una tradición de catalanismo integrador y pactista que fue motor de progreso en toda España. La independencia es desgarradora, triste y angustiosa. Eso es lo que hoy sienten todos los catalanes que no son independentistas, incluso muchos independentistas demócratas que no pueden compartir el destrozo que esta operación basada en mentiras, fraudes e imposiciones está causando en el cuerpo social de Cataluña. Ahora de lo que se trata es de evitar más daños y de devolver cuanto antes la normalidad a la vida ciudadana. Por eso el Gobierno ha adoptado las medidas que les he comentado. Como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de suspender el autogobierno,
ni de intervenirlo ni de recortarlo. Se trata sencillamente de devolverlo a la normalidad lo antes posible. Una normalidad empieza por la ley, por recuperar la legitimidad institucional y por devolver la voz a los catalanes. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Ayer el señor presidente de la Generalitat tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y de convocar elecciones. Es lo que le pedía la gran mayoría de la sociedad de Cataluña. No quiso hacerlo. Pues bien, el Gobierno de España toma las medidas para recuperar la legalidad y ha decidido, además, convocar elecciones en Cataluña. Creemos que es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos, y en las condiciones democráticas para que ellos decidan su futuro, para que nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre. Son las urnas, las de verdad, las que tienen ley, controles y garantías, las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes. Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma, y el Gobierno no quiere dilatar ni un minuto más esa tarea. Por eso he decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma. Nunca hemos querido llegar a esta situación, nunca. Ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad. Como hemos dicho siempre, no se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la concordia. Hoy también es un día para la tranquilidad y para la esperanza de todos los españoles, porque ha quedado acreditado que el Estado de Derecho en que vivimos ha demostrado que tiene instrumentos para defender la legalidad, para defender nuestra Constitución, para defender las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, para defender la ley y para garantizar los derechos de todos los españoles. Y termino ya. Quiero dar las gracias al Partido Socialista Obrero Español y a Ciudadanos y a sus máximos dirigentes, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Estas medidas, como ustedes saben, las han compartido, muchas han sido planteadas por ellos a lo largo de estos días. Gracias también a nuestros coaligados preelectorales, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Partido Aragonés. También nos han ayudado en un momento muy difícil para España. Gracias a los representantes de Coalición Canaria y a todos aquellos que han dado su apoyo esta mañana en el Senado a las propuestas que le hizo el Gobierno y que aprobamos, como recuerdan, en el Consejo de Ministros del pasado sábado. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia. Gracias. Momentos sin duda para la historia los que nos deja este viernes 27 de octubre, una situación inédita en España. El Parlamento de Cataluña proclamaba hoy la independencia, se aprobaba una resolución de la CUP y Junts pel Sí, votada, eso sí, en secreto. Empieza así para el bloque secesionista el proceso de desconexión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 8:30 de la tarde. Empezamos un espacio especial informativo en el que les vamos a contar con detalle todo lo que ha sucedido hasta el momento. El gran titular es ese: Cataluña se autoconvence de su independencia. Ciutadans de Catalunya, venen hores
en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat, com ha passat sempre. 45 minutos después de que el Parlamento de Cataluña declarase la independencia, el Senado daba luz verde a la aplicación del artículo 155. El Gobierno tenía así ya autorización para acometer todas las medidas necesarias, las que acabamos de conocer hace solo unos instantes. El Gobierno cesa al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, así como a todos los consejeros. Se cesan también, se disuelven las delegaciones de Cataluña en el extranjero, excepto Bruselas. Además, se disuelve también el Parlament, se destituye al director de los Mossos d'Esquadra y Rajoy, muy importante, ha anunciado que las elecciones autonómicas catalanas se celebrarán el día 21 de diciembre. Dice que serán unas elecciones libres, legales, con urnas de verdad y pide ahora mismo la paz social. Eso sí, el presidente del Gobierno intervenía ya por la mañana en el Senado en su exposición para aplicar ese 155. Lo que aquí se debate hoy es si ha llegado el momento de que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración. No contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña. Lo que amenaza hoy a Cataluña no es el artículo 155, sino la actitud del Gobierno de la Generalitat. La primera medida contemplada en el 155, por lo tanto, se pone en marcha, esa destitución del Govern, convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre, y Rajoy presidía esta tarde ese primer Consejo de Ministros tras la declaración de independencia, y ahí se tomaba la decisión, el cese también de los miembros del Gobierno catalán. Es las primeras consecuencias son, pero no son las únicas, porque el Tribunal Constitucional va a suspender en cuestión de horas esa declaración unilateral de independencia, y el lunes la Fiscalía presentará una querella por un presunto delito de rebelión. Esta acción penal podría ser ampliada a todos los que han participado en la aprobación de la Declaración de Independencia. El delito del que se les acusará conlleva penas de hasta 30 años de prisión. Varios días recibieron ya este calificativo, pero hoy sin duda la definición se ajusta a la realidad. Una jornada histórica por lo inédito de las decisiones en un lado y las medidas tomadas por el otro. Intentaremos resumir cómo han transcurrido estas últimas horas de vértigo. Arrancaba aquí, a las 10 de la mañana en el Senado, con Mariano Rajoy, arropado por casi todo su gobierno en el pleno más importante de la historia de la Cámara Alta. Allí el presidente del Gobierno ha explicado los motivos excepcionales que llevan al Ejecutivo a tomar una medida tan extraordinaria e inédita en democracia. Mariano Rajoy culpó al presidente de Cataluña de la activación del 155. El jefe del Gobierno, que al finalizar fue largamente ovacionado por los suyos, recibió aplausos, sobre todo cuando habló del cese de Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras y del resto de consejeros. Bastaba con la renuncia explícita por parte del Gobierno a continuar promoviendo o manteniendo actos o decisiones contrarias a la Constitución, a las leyes españolas y a las catalanas. Pero el presidente de la Generalitat no quiso. Fue él quien eligió que el proceso que establece el artículo 155 de la Constitución continuara adelante. Él y solo él. El otro punto de atención de este 27 de octubre era el Parlamento de Cataluña. A las 12 del mediodía estaba previsto el comienzo de un pleno monográfico en respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un pleno que finalmente ni ha empezado a su hora ni ha sido monográfico. Junts pel Sí y la CUP presentaron una propuesta para constituir la República Catalana, algo que los letrados del Parlamento ya consideraron ilegal. Y se anunciaba, además, media hora de retraso en el inicio de la sesión en esta Cámara. Mientras toda la oposición, Partido Socialista Catalán, Ciudadanos y Partido Popular, anunciaban que no votarían esa propuesta. Cumplida la hora teórica a la que se retomaba el Pleno,
vuelve a producirse un retraso y aunque definitivamente la sesión debía comenzar a la 1, no fue hasta 25 minutos después cuando por fin arrancó. Era ya casi la 1:30. Alrededor de 500 alcaldes han seguido atentamente la sesión, muchos de ellos portando los bastones de mando al inicio mientras gritaban esa independencia. El acto, organizado por la Asociación de Municipios Independentistas, ha contado con regidores de grandes poblaciones como Girona hasta localidades mucho más pequeñas. Aún no se había votado en el Parlamento, pero este era ya el ambiente que se registraba en el entorno de la Cámara catalana. Miles de personas pro-independentismo se concentraban a las puertas del Parque de la Ciutadella. Según el Ayuntamiento y la Guardia Urbana, eran unas 12.000 personas. Todos ellos convocados por ANC y Òmnium y otras entidades soberanistas. Queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. A la 1:30 de la tarde, después de 2 aplazamientos, un Parlamento partido por la mitad y en un clima de máxima tensión ha declarado este viernes la independencia de Cataluña con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Los diputados secesionistas de Junts pel Sí recurrieron al voto secreto en urna. El grupo de Izquierda Catalunya, Sí que es Pot, fue el único de la oposición que se quedó a la votación. Votaron no. Ciudadanos, PSC y PP abandonaron antes el hemiciclo. Y apenas 10 minutos después, a las 3:37 de la tarde, primera reacción por parte del presidente del Gobierno. Mariano Rajoy se expresaba a través de la red social Twitter con el siguiente texto: pido tranquilidad a todos los españoles, el Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. A esta hora les recordamos que todavía no se había votado el 155 en el Senado. Mientras, en las escaleras del Parlamento ya se produció una explosión de júbilo por parte de los diputados independentistas. Con aplausos, vítores y con el puño en alto se ha cantado el himno de Catalunya, Els Segadors. Un romance de carácter simbólico hoy, ya que nació en el siglo XVII cuando los campesinos se alzaron en Barcelona contra la presencia de soldados castellanos que estaban allí por la guerra contra Francia. Simbolismo también en las banderas, se colgó una de la ONU y también otra con la petición de libertad para los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Se escucharon cánticos a favor de la salida de la cárcel de ambos activistas. Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat, com ha passat sempre. Y a las 4:10 de la tarde el Senado aprobaba aplicar el artículo 155. Presentes 262, votos emitidos 262. Sí, ya lo ven, 214 votos a favor, 47 en contra, una abstención. A lo esperado con el 155 en marcha por parte del Senado, y al turno del Consejo de Ministros. El Ejecutivo anunciaba recursos ante el Constitucional por lo sucedido en el Parlamento. La Fiscalía también interponía una querella por rebelión contra el Govern y contra los miembros de la mesa del Parlamento. Se espera que todo esto se lleve a cabo el lunes. Podrían enfrentarse todos ellos a 30 años de cárcel. Lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Cataluña es la prueba inequívoca de lo necesario que era que el Senado aprobara esta propuesta que le ha hecho el Gobierno. Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que en la opinión de una gran mayoría de personas no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo, porque supone declarar algo que no es posible. El Gobierno tomará las decisiones que correspondan para recuperar la legalidad. El Gobierno acababa de aprobar el 155, lo que significa, entre otras cosas, la destitución del Govern, pero en Cataluña todo seguía por el mismo camino. Entre los pro-independencia, celebración, gritos de libertad y sensación en la calle de que la declaración de independencia era viable. Miles de personas se concentraron en Sant Jaume frente al Palau de la Generalitat esperando a Carles Puigdemont.
mateix el que sento és una enorme satisfacció. Per a mi, la llibertat de casar, de tot el poble català. Hoy no se suspenderá esa declaración unilateral de independencia. El Constitucional se da 3 días para decidir sobre esta cuestión. Y es que, aunque el tribunal admitió a trámite el recurso presentado por los socialistas catalanes, este fue recibido cuando la votación ya estaba en marcha. En cualquier caso, tanto la propuesta de Junts pel Sí y la CUP como la propia declaración de independencia son nulas porque derivan de la ley de transitoriedad que se encuentra suspendida, recordarán, por el Constitucional. Vamos a ver más declaraciones de Mariano Rajoy. Estamos ante una violación palmaria y evidente de las leyes y, por tanto, de la democracia y de los derechos de todos. Lo único que se puede y además se debe hacer en una situación como esta es acudir a la ley precisamente para hacer cumplir la ley. Por eso hemos puesto en marcha este mecanismo que contempla el artículo 155 de nuestra Constitución. Un mecanismo legal. Fundamentalmente perseguimos 4 propósitos. El primero, volver a la legalidad. Un país donde los gobernantes se rebelan contra la ley es un país injusto. En segundo lugar, pretendemos recuperar la confianza. Esta debería ser, y no será fácil, el objetivo prioritario para todos. En tercer lugar, mantener los altos niveles de crecimiento económico y creación de empleo de los últimos tiempos seriamente perjudicados. En cuarto lugar, celebrar elecciones en una situación de normalidad institucional. Son las mismas que aprobamos en el Consejo de Ministros del pasado sábado. Son las mismas porque nada sustancial ha ocurrido desde entonces que justifique un cambio en los planteamientos decididos en aquel momento. Los independentistas se echaron a las calles para dar la bienvenida a esa teórica nueva república, pero en Barcelona no solo se han visto señeras, las banderas españolas también han hecho acto de presencia en al menos 2 manifestaciones pro unidad. En Barcelona las protestas contra la independencia han sido convocadas en la Plaza d'Artós. Los partidarios de la Unión han comenzado a llegar en torno a las 5 de la tarde y han recorrido las calles hasta la Plaza Francesc Macià. También ha habido convocatoria pro-española en Hospitalet de Llobregat, concretamente ante el Ayuntamiento. ¡Eres español en pie! ¡Eres español en pie! Son las 8:44 minutos, programa especial. Vamos a abrir aquí una ventana a la actualidad hasta las 10 de la noche en directo, contándoles poco a poco todo lo que ha ido sucediendo, pero sobre todo intentando entenderlo nosotros y que ustedes también lo entiendan. Lo vamos a hacer gracias a varias personas que hoy nos van a ayudar. La primera de ellas es Ana Aba. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ana es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña. Ana, ¿me puedes decir tu primera sensación sobre este día? Porque nuestra sensación desde los medios es un caos. Pues es un día difícil de digerir realmente, y va a ser un día difícil de olvidar. Como bien estáis hablando y como bien sabe todo el mundo, pues es la primera vez que en nuestra historia constitucional, en nuestra historia reciente, en nuestra historia de la democracia, ha sucedido algo tan grave para nuestro Estado democrático. Algo tan grave que altera el orden constitucional, atenta directamente contra los cimientos de España como sociedad democrática, y de ahí la extraordinariedad o carácter extraordinario de las medidas que el Estado, para defender
al Estado, a la Constitución y a la sociedad en su conjunto y a la propia Cataluña, cómo no, pues estas medidas que se han tenido que adoptar. Unas medidas que acabamos de ver en directo. A media tarde el BOE publicaba el acuerdo del Senado para la aplicación de ese 155. Poco después de las 8 de la tarde el presidente comparecía tras el Consejo de Ministros extraordinario. 21 de diciembre, elecciones autonómicas en Cataluña. Se disuelve el Parlamento, se cesa también al gobierno catalán. Esto era lo que decía hace nada el presidente del gobierno. Las decisiones que hemos adoptado esta tarde son para restituir un autogobierno que ha sido liquidado en las últimas semanas por una cadena de decisiones ilegales, arbitrarias y excluyentes adoptadas por los gobernantes de la Generalitat. Son los pasos necesarios e imprescindibles para devolver la legitimidad democrática al autogobierno. Solo quiero constatar que hoy, en el Parlamento catalán, se han impuesto los partidarios del cuanto peor, mejor, los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida, los que han liquidado una tradición de catalanismo integrador y pactista que fue motor de progreso en toda España. Nunca hemos querido llegar a esta situación, nunca. Ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad. Creemos que es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos, y en las condiciones democráticas para que ellos decidan su futuro, para que nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre. Hoy también es un día para la tranquilidad y para la esperanza de todos los españoles, porque ha quedado acreditado que el Estado de Derecho en que vivimos ha demostrado que tiene instrumentos para defender la legalidad, para defender nuestra Constitución, para defender las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, para defender la ley y para garantizar los derechos de todos los españoles. Palabras del presidente Mariano Rajoy detallando más con detalle en qué consiste ese 155. Este es el acuerdo del Pleno. Son 3 folios en el que viene desgranado un poco lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Ana, yo no sé si de estas medidas la institución del Govern, con ellos evidentemente el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, se disuelven delegaciones en el extranjero excepto Bruselas, el director de los Mossos d'Esquadra, disolución del Parlamento, convocatoria autonómicas. No sé si a lo que te sorprende, si es especialmente duro o es el camino que se había iniciado. Duras son las medidas, ¿no? Pero porque la situación requiere medidas de este carácter. Sorprender tampoco me sorprenden. Yo creo que no se apartan demasiado de lo que la gente, lo que se venía comentando y lo que se podía esperar. Y realmente son las medidas que yo creo que se requieren para dar una salida a esta situación, que no es otra que volver a la situación de normalidad constitucional y de legalidad de la que se han salido las instituciones. Son las instituciones catalanas las que se han salido voluntariamente del marco constitucional y a ellas son a las que hay que regresar al marco constitucional. Por eso hay intervención en todas ellas. En primer lugar, el Poder Ejecutivo, no podría ser de otra manera. Lo que más se ha remarcado, yo creo que en las últimas horas, últimos días, que los primeros que iban a caer era el Govern. La cabeza, ¿no? En principio, en teoría, de todo este procedimiento. Los altos cargos de la Administración, yo creo que también caerán. Sí. El Poder Legislativo quizás es lo más llamativo y puede que sea lo que peor se comprende, ¿no? Sí, lo que más impresiona. Lo que más impresiona, porque pues un Parlamento es donde reside la voz del pueblo, la voz del electorado, y parece que oír que va a estar suspendido ese poder, pues que choca mucho, ¿no? En un marco democrático. Ahora bien, yo diría que es una intervención necesaria, en el sentido de que estamos viendo que ese poder legislativo no actúa como un poder democrático. No actúa como un poder democrático porque la voz plural, la voz de la oposición, no tiene una capacidad de actuación dentro del Parlamento. Lo hemos visto hoy, lo hemos visto en fechas precedentes, cuando se votan los secesionistas.
se ausentan del pleno, bueno, de la sala del pleno los otros partidos, las otras fuerzas políticas, para no votar medidas que están fuera de la legalidad, que son, bueno, que posiblemente acarreen responsabilidades también penales. Es que hay mucho que analizar en esa figura de Carme Forcadell, ¿no?, de la presidenta del Parlamento. Yo quisiera añadir que entiendo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Cataluña no están actuando de forma separada, no están actuando como poderes independientes. El Parlamento está siendo un instrumento en manos del Gobierno y en ese sentido hay que recuperar la separación de poderes. Separación de poderes que desde Cataluña se viene achacando últimamente al Estado español que no la hay, cuando equivocadamente, y yo creo que además con voluntad, de tergiversar o de engañar o de confundir a la sociedad, acusan al Gobierno de haber ordenado las detenciones de determinadas personas, olvidando que las detenciones, afortunadamente, en este país se ordenan judicialmente, o en este caso obedecen a órdenes judiciales por procedimientos en curso. Por tanto, es necesario recuperar esa separación de poderes que no hay a día de hoy en Cataluña, porque está secuestrado el Parlamento en manos de los independentistas. Es un instrumento para la labor del secesionismo catalán. Claro. En cuanto a los Mossos y la Dirección General de la Policía, yo creo que es una medida cantada, ¿no? Sobre todo por después esa sombra. Después de ese 1 de octubre, ¿qué había pasado? ¿Por qué no se habían desalojado los colegios? Efectivamente, por las investigaciones también abiertas. No olvidemos que Trapero está también metido en causas judiciales. Por otra parte, la intervención económica, hay que parar esa hacienda catalana que está ahí, bueno, ya ha habido algunas medidas de intervención, ¿no?, por parte del Estado, pero yo creo que irán a más, porque tienen que ir a más porque hay que controlar el dinero público del que se ha estado sirviendo el secesionismo, ¿no? Claro, digamos, se pone sobre la mesa que cada ministerio va a controlar su área en Cataluña, que es, bueno, un poco lo lógico, entiendo. Es lo lógico en tanto en cuanto si las medidas extraordinarias se adoptan para recuperar la situación de normalidad, para volver a la normalidad constitucional y estatutaria, habrá que adoptar, mejor dicho, habrá que frenar todos esos comportamientos, todas esas actuaciones que se salen de la legalidad y que además están contribuyendo o se han utilizado para este fin que es, bueno, pues absolutamente claro, no se suspende la economía, pero sí el control de la autonomía. Se controla pasa... el destino de los fondos públicos. Vamos a ver si te parece, Ana, para todos los que se pregunten esto del 155, yo sigo sin enterarme, pues van a ver las medidas que se han aprobado, lo que va a pasar con este 155, ya anunciaba Rajoy, como les decimos aquí, se cesa el Govern, se controla el Parlamento de Cataluña, elecciones autonómicas el 21 de diciembre, estos son los titulares, digamos, más rimbombantes, más importantes, pero tiene más detalles. Enseguida seguimos analizando con Ana todos
todo lo que ha pasado a lo largo de este viernes tan intenso. Como decimos, hoy sí podemos decir más fuerte que nunca eso de día histórico para la política y para España, pero queremos testar también lo que ha sucedido, cómo se ha sentido todo lo que ha pasado, en el que digamos que podía ser, si un punto informativo ir al Parlamento de Cataluña, el otro era el Senado, donde se ha aprobado ese 155. Allí ha seguido minuto a minuto lo que ha pasado nuestro compañero de La Voz de Galicia, Fran Balado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gladys. Fran, entiendo que desde el Senado se ha seguido esa votación en el Parlamento que era antes de forma muy intensa, ¿no? Sí, de forma muy intensa, y eso que a pesar de que hoy era quizás el día más importante en la historia del Senado, ¿no? Porque jugó un papel determinante en la historia de la democracia. El caso es que sí que todos los senadores, a pesar de que el pleno se estaba celebrando dentro del hemiciclo del Senado, tenían un ojo puesto en los móviles y seguían con atención todo lo que estaba aconteciendo en el Parlamento catalán, ¿no? Y se votó 45 minutos más tarde de que se aprobara la independencia en Cataluña. Fran, entiendo que en ningún momento se palpó desde el Senado o en el Senado la posibilidad de que Carles Puigdemont diese un paso atrás, que no llegase a haber pues, esta revolución en el Parlamento de Cataluña. No, en ningún momento. Los senadores y los diputados, que también se acercaron muchos hasta el Senado a seguir esta jornada histórica, en ningún momento desprendieron esa posibilidad, ¿no? En ningún momento, así como ayer sí que había negociaciones y que se veía mucho movimiento en las salas y en los pasillos, hoy desde primera hora del día aparecieron la mayoría resignados, sabiendo que se iban a enfrentar a una votación de independencia en el Parlamento catalán, como se acabó sucediendo. Tras esa votación, esa aprobación del 155, ¿se notaba algún ambiente especial que has podido ver por los pasillos? Bueno, los senadores independentistas es quizás lo que más llamaba la atención. Muchos estaban llorando. Parecía un sentimiento a medio camino entre la alegría y la preocupación, ¿no? Era como si acabara de estallar algo de rabia que tenían dentro, pero también sabiendo que se enfrentan a una situación muy difícil, porque lo que estaban cometiendo una ilegalidad en toda regla. Después, el resto no. Como te decía, tanto los senadores del PSOE como los del PP, como los de Ciudadanos y el resto de las fuerzas aliadas que votaron para que se devolviera a Cataluña el marco legal, en todo momento desprendieron desde primera hora que sabían a lo que iban, a lo que se enfrentaban y qué era lo que tenía que hacer. A lo mejor los más conservadores del PP se mostraban más favorables a hacerlo cuanto antes, y otros a lo mejor del PSOE, que pueden considerarse más progresistas y que estaban algo más preocupados, ¿no? Pero sabían que era lo que tenía que hacer, porque eran conscientes de que en Cataluña el gobierno no les ha dejado otra opción. Fran Balado, compañero de La Voz de Galicia en Madrid, muchísimas gracias por dejarnos hablar contigo estos minutos, por transmitirnos estas sensaciones en un día, por supuesto, para los periodistas también tan intenso. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Curioso lo que decía Fran de esos senadores pro independencia llorando, Ana, cuando en realidad era lo que analizaba nuestro compañero. Era más que claro que el gobierno iba a seguir hacia adelante. Ayer quedó claro. Yo no sé si esperaban que estas medidas que anunciaba ahora mismo Rajoy hace unos minutos llegasen con esta inmediatez, porque en realidad no todos sabíamos, decíamos, muy bien, lo aprueba el Senado hoy viernes, pero esto se aplica ya, esto tiene que salir en el BOE ¿de cuándo? Tú entiendes que no lo entendamos bien, ¿no? Bueno, habitualmente la publicación del Boletín Oficial del Estado se hace al día siguiente de acordarlo, en este caso serían las medidas, ¿no? Pero dada la situación extraordinaria, de urgencia, pues como hay la edición digital y es la misma validez que la edición impresa en papel, pues han entendido que deberían cuanto antes llevar a cabo esta publicación, porque hasta que no haya publicación oficial no entran en vigor, con lo cual no se podrían aplicar. Claro, de ahí que entendamos que la urgencia. La urgencia para que se hiciese esta tarde era muchísima. Yo creo que además es bueno, no creo que haya que dejar, bueno, eso es una apreciación personal, ¿no? Pero yo creo que no es conveniente tampoco dejar que pase demasiado tiempo entre estos episodios, ¿no? Que cuanto antes se empiecen a aplicar las medidas que se han acordado, porque la finalidad es aplicarlas, no es aplicarlas y dejarlas ahí en stand-by, sino que entiendo que cuanto antes se empiecen a tomar
decisiones no, que ya están tomadas, pero se empiecen a aplicar esas decisiones, esas medidas, pues será mejor, ¿no? Porque esta situación requiere que cuanto antes se empiece a recuperar la normalidad. Y yo lo digo sobre todo pensando en la sociedad catalana, no tanto pensando en las personas que ocupan las instituciones, que bueno, pues entiendo que ya tienen asumido o ya irán asumiendo lo que se les viene encima, las responsabilidades que tendrán ahora con las que van a tener que lidiar, sino por toda esa gente, esa cantidad de personas y no, bueno, evidentemente pienso en la gente, digamos que constitucionalista, los que no apoyan otras opciones políticas que no coinciden con el independentismo, pero sobre todo pensando en la masa independentista, ¿no? Porque se han creído la gran mentira. Y a partir del lunes, supongo, pues empezarán a aterrizar un poquito la realidad y se darán cuenta que lo que les han contado es una gran mentira. Ana, nos llama la atención que no se ha pronunciado aún el Constitucional. ¿Esto es normal? Bueno, el Tribunal Constitucional se pronunció ayer, si no recuerdo mal, pues son tantas las actuaciones y que ya a veces uno se confunde, pero yo creo que ayer se pronunció pues por el tema de que se recurría acuerdos de la mesa del Senado, ¿no? Y como que no había vulneración de derechos, si no recuerdo mal. Y hoy pues el Partido Socialista Catalán también recurrió el acuerdo de la mesa del Parlamento y pidiendo la suspensión, ¿no? del tema de la votación. Y ahí se ha respondido, bueno, pues llegó, digamos que fuera de tiempo, ¿no? En el sentido que ya se había celebrado y por tanto no tenía sentido suspender algo que ya no se podía suspender porque ya había fenecido, ¿no? el acto. Pero bueno, yo creo que me preguntas por el recurso que ha hecho el gobierno, ¿no? Sí, o sea, me refiero a que si te lo voy a plantear de otra forma porque igual nos aclaramos mejor. ¿El Constitucional tiene que volver a decir que lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Cataluña es inconstitucional o que ya cuando se tramitó la ley de transitoriedad o la ley del referéndum ya se pronunció? Quiero decir, eso ya es el principio del camino para decir que todo esto ha sido un despropósito. O ahora puede salir el Constitucional y decir, oigan, lo que ha pasado hoy en la Cámara catalana vuelve a ser inconstitucional. Yo creo que se volverá a pronunciar. Se volverá a pronunciar porque cada actuación que se pueda recurrir será resuelta por el Tribunal Constitucional. El caso de si hay recursos de amparo por vulneración de derechos fundamentales, en este caso de los parlamentarios, también se pronunciará. Vamos, que es un proceso dentro de la normalidad. Vamos, si te parece, a ver lo que sucedía esta mañana. Hablábamos con Fran Balado, punto informativo esta mañana durante todo el día en el Senado, aprobación del 155, pero este momento que van a ver en el que se aprobaba esa controvertida independencia en el Parlamento de Cataluña, sucedía así. Así empezaba todo, con la ausencia de Partido Popular, Partido Socialista Catalán y Ciudadanos, que abandonaron el hemiciclo. Curioso, pero con intención, que Junts pel Sí y la CUP pidiesen votar de forma secreta, lo que ya les ha valido, por cierto, el reproche de cobardes. Justo a continuación, también dentro del Parlamento, en la escalinata, se desataba esta euforia, abrazos y gritos de independencia, también petición de libertad para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, activistas independentistas encarcelados. Bueno, lo que yo le quiero transmitir en este momento, Ana, y que lo mencionabas hace unos minutos, es ese momento en el que, digamos que el bloque soberanista dice, vamos a votar en secreto, queremos votar en secreto. ¿Eso puede ser para intentar eludir alguna responsabilidad penal? Bueno, a mí en primer lugar lo que me llama la atención o lo que me llamó la atención es ese ir y venir de decisiones como vaivén, ¿no? Por parte de las instituciones catalanas que cambian las reglas de juego continuamente sobre la marcha, ¿no? Claro, ahí volvemos a Carme Forcadell otra vez con... que ya fue muy criticada por la interpretación del reglamento pues ahí atrás, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues
al menos genera muchas dudas sobre su función y sobre el papel que ella cumple como presidenta de la Cámara. Es de toda la Cámara y no representa a un partido, representa a toda la Cámara, o preside una Cámara que es de todos los parlamentarios que representan a toda la ciudadanía catalana, ¿no? Es un poco lo que decía antes, ¿no? Que actúa sin esa separación de poderes, o al menos es la imagen que transmite. Lo primero, lo que sorprende es cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Porque claro, se habían votado con anterioridad otras resoluciones, si no recuerdo mal, esta mañana, pero llegado el momento de votar las, digamos que más significativas, cambiaron la regla de juego, ¿no? El sistema de voto. Para votar secreto. La pregunta es, intentan eludir responsabilidades penales, ¿no? Claro, si ese cambio de tendencia que ya desataba completamente la ira del Partido Popular, del PSC, de Ciudadanos, ¿tendría algo por ahí? Yo creo, a ver, algo... ¿Pero qué problema tienen de votar sí claramente, en realidad? Puede que la idea sea pues, cubrirse en cierta medida o de algún modo frente a eventuales responsabilidades, pero yo creo que el voto de ellos el día de hoy, ya fuera un voto, en este caso a favor de la independencia, de ese voto no va a derivar ningún tipo de responsabilidad jurídica, porque los parlamentarios y las parlamentarias están protegidos por una prerrogativa parlamentaria que no es un derecho fundamental, una prerrogativa que es la inviolabilidad. La inviolabilidad parlamentaria lo que protege es la libertad de expresión de los parlamentarios y las parlamentarias, es decir, diputados, diputadas, senadores, senadoras y en este caso, bueno, por los diputados autonómicos. Protege la libertad de expresión, lo que se pueda decir en el ejercicio de las funciones dentro de la Cámara, pero el oral y digamos que escrita, como podría ser el voto. Claro, digamos que no cambia absolutamente nada. Yo entiendo que no, que están protegidos por esa inviolabilidad, que es una garantía, es un reforzamiento de la libertad de expresión, digamos que tú te sientes más protegido a la hora de ejercitar tus funciones parlamentarias frente a posibles, represalias, entre comillas. Bueno, esto viene de tiempos pasados en la que realmente los parlamentarios podrían verse sometidos a presiones del poder ejecutivo realmente, ¿no? Que pudiesen influir en su capacidad de decidir pues, con autonomía. Vamos a ver lo que decía justo Carles Puigdemont, que hablaba en esas escaleras, en ese momento de júbilo en el Parlament, en el que, autoconvencidos de que la República Catalana estava en marxa. Deixeu-me que us adreci unes paraules que només poden sortir en aquests moments del cor, de l'emoció, també de la raó i de la legitimitat, però unes paraules que volen contribuir a la grandesa d'aquest moment. Avui el Parlament del nostre país, un Parlament legítim, un Parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre, ha fet un pas llargament esperat i llargament lluitat. La immensa majoria dels representants polítics legítimament escollits han culminat un mandat validat a les urnes. Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat. Com ha passat sempre i com continuarà passant, sense cap mena de dubte, són les institucions i alhora les persones les que conjuntament, de manera inseparable, construïm poble, construïm societat. Nosaltres apel·lem sempre a valors de caràcter universal, llibertat, igualtat, fraternitat. Actuem de bona fe, amb respecte i estima i, per tant, per encomanar-nos i encomanar-nos amb ell, confiança que ens sembla que és imprescindible per assumir els reptes del present i del futur. Visca Catalunya i visca la República. Vamos a parar solo unos minutos en esta jornada histórica. Ya saben, se ha declarado la independencia en Cataluña, se ha aplicado a su vez el 155, ahora mismo el gobierno ha cesado a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y a todo el govern. Se paraliza la actividad y se interviene en la actividad del Parlamento de Cataluña. Las elecciones autonómicas catalanas serán el 21 de diciembre. Paramos nada y seguimos.
9 y 15 minutos, ya lo saben, este viernes no ha sido desde luego un día normal en el Parlamento, casi vamos a decir en ningún sitio, histórico para los independentistas, triste, trágico para el resto de diputados. La votación con la que Junts pel Sí proclamó la independencia se sucedió a la 1:30 después de 2 retrasos. Antes no faltaron las críticas al partido de Puigdemont. Sí que es Pot votó en contra de la DUI y Ciudadanos, Partido Socialista y PP abandonaron el hemiciclo. Esto es solo algo de lo que se decía en la Cámara catalana. ¿Usted se imagina que a todos nos diera por traer aquí a 200, 300 personas y convertir esto en la toma de la Bastilla? Pero es que se han pensado ustedes. ¿Qué se han pensado ustedes? Este papel es peor que unas leyes ilegales como son. Es ilícito, es inmoral, es antiético y por eso Ciudadanos no va a permitir que se rompa España, no lo vamos a permitir que nos dividan, no vamos a permitir que nos arruïnen. Que no participarem en la votació de les resolucions de Junts pel Sí, que marxarem de l'hemicicle per no fer-nos responsables d'aquest enorme error que estem a punt de cometre. He assistit a la primera fila d'un espectacle únic, una revolució cultural. Avui fundem un nou país. Si se han quedado con esas frases pronunciadas por los diputados de los partidos, vamos a englobarlos todos juntos, pro unidad, les habrá suspendido un detalle, que es que le reclamaban a la presidenta del Parlamento, a Carme Forcadell, que qué era lo que estaba pasando en la Cámara, porque había cientos de alcaldes pro independencia con sus bastones siguiendo la sesión, siguiendo el pleno, gritando, cantando. El Parlamento estaba cercado por miles de personas. Claro, Ana, esto no es normal, lo dicen por algo, ¿no? No es normal porque entiendo que no se puede hacer. No se puede hacer pues por un poco lo que decía antes, ¿no? Si la inviolabilidad comentaba, es decir, el estar protegido frente a lo que dicen o votan, que no, de eso no se pueda derivar algún tipo de responsabilidad jurídica, que es para proteger la autonomía, la independencia, la libertad a la hora de trabajar los parlamentarios, pues esto no se puede hacer pues por el mismo motivo, porque hay una presión, hay una coacción, hay algún tipo de, bueno, pues no, algún tipo no, una presión clara sobre quienes no piensan como ellos. Me recuerda un poco a aquel rodea al Congreso, pues, que sucedió después del 15M, que era un no vamos a hacer nada porque se está vulnerando lo que es el Parlamento. Es que, bueno, la Constitución garantiza la inviolabilidad de las cámaras, en el caso del Congreso y el Senado, que es la Constitución española, pero la inviolabilidad es predicable de todas las cámaras parlamentarias, de todas las asambleas legislativas, y en este caso, pues lo mismo. Hay que recordar que es el lugar donde está depositada la soberanía o el poder del electorado, ¿no? Que eso, al fin y al cabo, es a quienes representan estas personas que están trabajando. Aunque nos olvidemos, es así. Por eso, eso de los alcaldes, bueno, esta presencia, haciéndose eco de la fuerza del independentismo, porque repleta la tribuna de invitados, fueron convocados expresamente para este pleno por las fuerzas independentistas, y sabiendo que se le pidió a la presidenta de la Cámara que autorizase la presencia de invitados de otros grupos parlamentarios, a quienes se les contestó que no había espacio, por lo cual se les denegaba la solicitud, pues la verdad es un poco, volvemos bueno, a riesgo de ser un poco repetitiva, ¿no? Que realmente aquí no hay separación de poderes. Claro, lo demuestra posiblemente también que de nuevo los letrados del Parlamento vuelvan a advertir esto, lo que va a pasar esta mañana en el Parlamento de Cataluña, no se puede hacer, pues claro, pero es que yo también voy a ser repetitiva, pero es que no se puede hacer, ¿no? Y no solo les han advertido hoy, les han advertido en días anteriores respecto a actuaciones que se iban a realizar. Les advierten de que están fuera del marco de la legalidad vigente. Ellos se mueven una realidad paralela, alternativa, que se han inventado para cubrir o para, bueno, pues para dar cobertura jurídica a todo lo que está sucediendo en Cataluña, pero los letrados del Parlamento han avisado, o sea, les han dicho, no vayáis por ahí. Es cierto que no, los informes jurídicos de los letrados del Parlamento no son vinculantes, pero también es cierto que digamos que la práctica parlamentaria nos demuestra que
digamos que se acomodan las actuaciones parlamentarias a lo que se a lo que se orienta, sobre lo que se orienta o lo que se dice en estos informes. Claro, digamos que son las personas que están, igual es una palabra muy fuerte, fiscalizando que todo vaya según según las normas. Y las normas, claro. Son juristas y para eso están al servicio del Parlamento, para asesorar jurídicamente a los parlamentarios, pues que no son juristas, es decir, tampoco, ¿no? Ellos, digamos, son los técnicos del derecho que están al servicio de la actividad parlamentaria. Si no, quiero decir, su trabajo y su presencia en las cámaras, pues ya no tendría sentido. Claro. Ana, digamos que todo este mare magnum de cosas que pasaban en el Parlamento catalán, con ese primer pronunciamiento del Constitucional que llegaba el 7 de septiembre, que decía, señores, la ley del referéndum, la ley de transitoriedad, este proceso que han hecho no tiene ningún sentido, es inconstitucional, anticonstitucional. ¿Tú has detectado que desde ese momento haya habido algún proceso legal, o podemos decir que desde aquel día en el que, digamos, que ha desembocado en hoy en el Parlamento de Cataluña, todo es ilegal? Sí, quiero decir... porque me parece un detalle digno de aclarar, porque desde el Parlamento se ha dicho se va a aplicar contra la ley el 155, pero claro, vamos a ver dónde está la ley y dónde están los que se han salido de la ley, ¿no? A ver, aquí hay que tener una cosa clara. La ley es... en primer lugar, la Constitución. Es la norma que está por encima de las demás normas del ordenamiento. Es la norma superior, es la norma que determina la legalidad que se va aprobando a partir de su entrada en vigor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fuera de la Constitución, es decir, todas las leyes o disposiciones normativas que se pudieran aprobar que vulneren la Constitución son inconstitucionales. Eso lo tendrá que declarar el Tribunal Constitucional tras el pertinente recurso, cuestión, etcétera, pero digamos que son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no se adecúan a la Constitución. Las leyes que se aprobaron en septiembre por el Parlamento... por todas las que se basa todo este proceso. Todo este proceso. Es esa legalidad en contra de la Constitución que se ha aprobado en Cataluña para dar cobertura a todo el proceso. Yo creo que la independencia, la declaración unilateral de independencia es el objetivo que se persigue por parte del secesionismo, pero no de ahora ni desde hace poco, sino que ya viene de muy atrás, ¿no? Yo creo que esto es algo que se ha ido gestando pasito a pasito y de forma silenciosa. Durante muchos años. Durante mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y claro, las cosas que se hacen despacito, pues son las cosas que van calando y que a veces, bueno, pues digamos que se van ahí insertando de una forma en la sociedad y se va ahí y al final eso, bueno, pues se consolida de alguna manera, ¿no? Ellos han aprobado una legalidad paralela que no tiene cobertura en la Constitución, porque atenta contra los fundamentos de la Constitución. Y precisamente por eso no va a ningún sitio. Por eso no va a ningún sitio. La ley del referéndum primero se suspendió, ahora ya está anulada. Pues nace el 17 de septiembre, si no me equivoco. Sí, el 7. El 7 la ley, digo la declaración del Tribunal Constitucional, la ley, ellos la aprueban el 7 y ahora el 17 de octubre, se ha anulado. Si es que tantas fechas, tantas cosas, ya nos equivocamos. Y bueno, se acaba de anular hace un par de días. Y la ley de transitoriedad lleva el mismo camino. Es cuestión de tiempo, lleva el mismo camino. Por tanto, es un cúmulo de despropósitos jurídicamente hablando, y además muy graves, porque es que hacen saltar por los aires el cimiento del Estado, el fundamento de lo que somos. Yo creo que más allá del convencimiento de cada uno, digamos que hay una línea que si se sobrepasa se pone en peligro muchas otras cosas. Son líneas rojas. Si te parece, Ana, vamos a ver reacciones, en primer lugar, de líderes políticos, en este caso de la oposición, inmediatas a lo que sucedía esta mañana: aplicación del 155, aprobación, declaración de independencia en Cataluña. Nuestro más profundo rechazo ante la resolución impuesta por el bloque secesionista en el Parlamento de Cataluña. El presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, hoy más que nunca, se convirtieron en los principales responsables de la fractura y el desgarro del conjunto de la sociedad catalana. Y todo para nada,
pues la nada es emprender un camino que lleva a un callejón sin salida, que está sembrando la división y la fractura social y política. No hay ninguna bandera de izquierdas entre las filas secesionistas. Solo hay egoísmo, fractura y unilateralidad. La izquierda está con la Constitución, en su defensa y en su reforma. Cataluña seguirá siendo España. Unos señores irresponsables, unos políticos irresponsables, pretenden con lo que están haciendo ahora mismo en el Parlamento de Cataluña, con lo que acaban de votar, con un golpe a la democracia, pretenden quitarnos nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra nacionalidad. No estáis solos, especialmente los catalanes que quieren seguir siendo españoles, y que vamos a ganar. Y te llames Puigdemont, te llames Jordi o Jorge o Antonio, te llames Junqueras o te llames García, en España todo el mundo tiene que respetar la ley. Queremos ganar a los independentistas, pero les queremos ganar en un referéndum, no por la vía represiva. Estamos tristes, no había derecho a la declaración que hemos visto hoy y vamos a seguir defendiendo el diálogo y las soluciones democráticas. Lo hemos dicho durante todos estos días y lo vamos a seguir diciendo, ni DUI ni 155. Desde Cataluña, una de las intervenciones más esperadas este viernes ha sido la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. No compareció en público, pero sí se pronunciaba en las redes sociales. Fue con un post titulado, con un tuit, "No en mi nombre". La regidora de la capital catalana recuerda que la independencia no cuenta con el apoyo mayoritario de los catalanes. Dice que el tren independentista ha ido con una prisa kamikaze. Curioso porque Ada Colau siempre ha estado ahí un extraño medio, no apoyaba la independencia, pero sí no ponía servicios del ayuntamiento, del concello, iba a decir, del ayuntamiento de Barcelona al servicio de esa votación del 1 de octubre, pero después, bueno, sí hubo facilidades. Más reacciones desde Galicia. El presidente de la Xunta también ha hablado este viernes, a través también de su cuenta de Twitter. Dice Núñez Feijóo: "Hoxe, máis que nunca, Galicia e Cataluña, povos irmáns convivindo e construindo xuntos un mellor futuro para todos os españois". Estas han sido las palabras de Feijóo. El BNG ha reconocido la legitimidad de la República Catalana y en Marea se ha centrado en criticar la reacción del gobierno, que ha definido de antidemocrática. Reacciones, por supuesto, para todos los gustos, pero volviendo a la Cámara catalana, Ana, ¿qué les espera a nivel penal ahora mismo al Gobierno? Hay que decir una cosa, la Fiscalía, se dice que la Fiscalía se va a pronunciar el lunes, está estudiando una querella por rebelión. Entiendo que algo muy a tener en cuenta, porque estamos hablando de un delito posiblemente que podría llegar a los 30 años de prisión, ¿no? Pues efectivamente, una vez suspendidos el presidente y el resto del gobierno, pues la actuación judicial se ve venir. Claro, es muy probable, vamos. Es muy probable porque además una vez que son cesados, pues pierden sus prerrogativas. Me refería antes a una de ellas, la inviolabilidad, y ahora me refiero al foro especial. Con lo cual se allana el camino para que ya, digamos, se sienten en un banquillo para exigencias de responsabilidad penal. Los delitos de los que podemos hablar son unos cuantos, creo. ¿Sedición incluso? Sedición, yo creo que está claro. ¿Se habla hoy de rebelión? El de rebelión, a mí, bueno, yo no soy penalista, ¿no? Pero el de rebelión es el que menos claro veo, quizás, porque yo no sé si ahí el elemento de la violencia tiene que darse. Depende de la interpretación que se haga, ¿no? Claro. Si ha habido violencia. Yo creo que el de sedición está claro. El de incumplimiento de desobediencia de resoluciones judiciales. Que no es poca cosa. Habría que ver, ya digo, yo hablo desde desconocimiento del derecho penal, digamos, pero prevaricación, malversación de fondos públicos, de las embajadas, demás, quiero decir, no hay poca cosa aquí de por medio. Y claro, yo entiendo que ellos ya saben que se exponían a todo esto. No llegas a este punto si no sabes que la justicia va a mirar como mínimo lo que estás haciendo. Sí. Bueno, sí, el fiscal general ya se ha filtrado o algo se ha comentado, ¿no? Y yo creo que la próxima semana empezarán las actuaciones judiciales. Y de hecho yo me atrevería a decir que si no hay actuaciones judiciales,
a gran parte de la sociedad española le resultaría difícil comprender todo esto, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de actuaciones sucesivas que se realizan fuera del marco de la legalidad vigente y que son constitutivas de ilícito. ¿Cómo no va a haber exigencia de responsabilidad penal? Además, no hablamos de delitos pequeños, hablamos de delitos gravísimos, Acabamos de comentar las penas altísimas a las que se puede, que pueden recaerles, ¿no?, las condenas en caso de que las hubiera. Por lo tanto, yo creo que las actuaciones judiciales tienen que ser, son necesarias, ¿no? Porque si no, yo creo que gran parte de la sociedad pues no entendería, ¿no?, que se pueda haber actuado de esta manera y que quede impune. Creo que tiene que haber exigencia de responsabilidad, pues como en cualquier otro tipo de delito. Claro, la gravedad. Nos apuntan aquí, me apuntan aquí mis compañeros, que si el que hayan dejado de ser diputados supone que también pierdan el fuero, por lo que podrían ser investigados por la Audiencia Nacional. Claro, el dejar de ser aforados significa que pierden ese privilegio, que es que un determinado órgano, en este caso sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fuese el que los enjuiciara. Si pierden ese fuero especial, pues ya podrían ir a Madrid. Claro, claro. Vamos a seguir comentando algunas reacciones por parte de los socialistas catalanes. Valoran positivamente esta convocatoria de elecciones. Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, lo define en su cuenta de Twitter como un rayo de luz. Primera reacción también de la CUP, una diputada, que en este caso Mireia Boya, rechaza la convocatoria de elecciones para el 21 y propone celebrar una paella masiva insumisa. El defensor del pueblo advierte de la grave fractura que genera la DUI. Después hablaremos de esa llamada a la rebelión social, pero por si todos ustedes se han perdido ya en esta locura de titulares, claro, recordarán, y muchos no recordarán, cómo llegaba este hombre, el líder de toda esta avanzadilla, Carles Puigdemont, a ser el presidente de la Generalitat, pero algunas se han preguntado quién es él exactamente. Pues lo vamos a contar en este vídeo. Carles Puigdemont nació hace casi 55 años en Girona, la provincia más independentista de Cataluña, al menos según los resultados de las últimas elecciones autonómicas en las que Junts pel Sí y la CUP sumaron el 65% de los votos. Nacionalista de pura cepa, aseguran, es también su familia, dueña de una pequeña pastelería en Amer, el municipio natal de Puigdemont. Y nacionalista, el primer líder al que escuchó en un mitin y que le enganchó a la política. Un Jordi Pujol que en 1980 aspiraba a convertirse en presidente de la Generalitat. Sin embargo, la cosa pública no fue la primera opción de Puigdemont. Hasta pasados los 44 años, su profesión y su pasión fueron el periodismo, oficio que empezó a ejercer cuando estudiaba filología catalana. No fue hasta 2006 cuando ocupó su primer cargo político al ser elegido diputado por Convergencia y Unió. Al año siguiente se convertiría en candidato a la alcaldía de Girona, después de que el aspirante oficial se retirase. No logró el bastón de mando a la primera, pero en 2011 sí conseguía sentarse en el sillón municipal. Amante de los idiomas, habla francés, inglés y rumano y apasionado de las nuevas tecnologías, Puigdemont es usuario activo de las redes sociales, en las que nunca ha ocultado su perfil claramente independentista. Una ideología en la que, lejos de ser un advenedizo, ha militado siempre. Quizás por eso obtuvo el apoyo de la CUP cuando Artur Mas lo nombró su sucesor al frente de la Generalitat. Un puesto para el que nunca fue elegido por la ciudadanía y desde el que ha capitaneado una declaración de independencia que podría convertirle en uno de los mitos nacionalistas a los que tanto admira. Vamos a parar durante unos minutos, nada, para la publicidad. Recibimos a otro invitado para seguir hablando con Ana y vamos a poner más esta jornada, este viernes, en contexto. Son las 9 y casi 40 minutos, seguimos en directo con Ana Aba en plató, a la que le agradecemos que pase tanto tiempo con nosotros aportando tantísima luz. Y nos vamos a Santiago de Compostela porque vamos a saludar a un hombre de historia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago. Xosé Manuel Núñez Seixas, ¿qué tal? Boas noites. Hola, boa noite. Grazas tamén por estar hoxe con nós. Xosé Manuel, podes non decir de forma breve, baixo o teu coñecemento redundante, vou dicir, de historia contemporánea, as túas impresións sobre o que sucedeu hoxe, nivel de importancia?
Home, o nivel de importancia é máximo, é dicir, trátase probablemente do meirande desafío á orde constitucional española dende o 23 de febreiro de 1981. E hoxe o que tivo lugar, do meu punto de vista, unha escenificación do fracaso da política por parte dos dous bandos. Xosé Manuel, estánse a dicir, a esgrimir moitos argumentos sobre Cataluña, sobre a súa identidade nos últimos tempos. Vou a dicir, é certo iso de que Cataluña foi unha das grandes prexudicadas da Guerra Civil? Con isto quero dicir que a Guerra Civil foi unha guerra de España contra Cataluña, como se di por ali? Bueno, non, algúns o din, non o din todos. Efectivamente, algúns, por suposto. Eu non coñezo ningún historiador serio, ningún historiador catalán serio, mesmo catalanista serio, que afirme a tal cousa. Ese discurso da triple invasión, é dicir, de que Cataluña foi invadida primeiro polos murcianos da FAI, polos anarquistas que non eran cataláns, despois polo goberno de Negrín cando se instalou en Barcelona en 1937 e despois polas tropas de Franco, se empezou a se espallar, digamos, por algúns núcleos do catalanismo radical e despois exilado en 1939, non? É dicir, non é novo. Non é verdade que fose así, non foi unha guerra de España contra Cataluña, xa que moitos cataláns acolleron de maneira moi efusiva as tropas franquistas. Había tamén combatentes cataláns no exército de Franco, certamente non tan numerosos como doutras zonas. Moitos catalanistas conservadores, ademais, non só apoiaron de maneira decisiva o bando insurxente, empezando polo seu líder máximo, Francesc Cambó, senón que simplemente elixiron o bando que representaba a orde, a propiedade, a paz social. Dende a súa perspectiva. Xosé Manuel, como ti dis, algúns, por suposto, hai que dicir, pero xa sabes que moitas veces o que din algúns é o que realmente chega a exposición pública. Unha das cousas que se di tamén é que Cataluña foi a parte do país máis represaliada polo franquismo. Non sei se pode dicir que foron máis represaliados do que fomos, por exemplo, os galegos. En termos porcentuais non especialmente. As partes do país, ou as partes de España que sufriron unha represión maior foron aquelas, sobre todo, onde a desigualdade social no campo era maior, sobre todo Andalucía e Extremadura, polo que imos sabendo, amplas zonas do interior agrario, tamén do norte industrial. Non é que en Cataluña non houve represión, hai que ter en conta que moitos combatentes, por exemplo, do exército republicano, puderon refuxiarse en Francia, cousa que non era posible para os galegos. O argumento que ás veces se arrebola é que en Cataluña, como no País Vasco, como en Galicia, non só houve represión social e política, senón tamén represión lingüística, pero iso non é estar nin máis nin menos represaliado necesariamente que outras zonas do Estado. Xosé Manuel, agarda un segundiño porque imos ver algunhas das reaccións que se están a reproducir, a repetir en todo o mundo a través de redes sociais, por todo tipo de canles despois de esta xornada tan convulsa, reaccións que veñen, por suposto, de Europa. O presidente do Consello Europeo, Donald Tusk, aseguraba este venres, como ven en Twitter, que nada cambia na Unión Europea. España, di, sigue a ser o noso único interlocutor, non recoñece a Cataluña, pero pide a Rajoy que non se use a forza. Outro líder europeo, Jean-Claude Juncker, presidente da Comisión Europea, insiste en que se trata dun proceso no que o Estado español respeta todas as decisións que tome o goberno. Por a súa parte, Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeo, é un pouco máis duro. Ninguén na Unión Europea vai recoñecer esta declaración. Estamos a ver as palabras que transmitiu tamén Emmanuel Macron, o presidente de Francia, dicindo o único interlocutor que temos en España é Mariano Rajoy. Tamén Teresa May. O que che quero transmitir, Xosé Manuel, sobre isto é se estamos a asistir a unha Europa, e non só Europa, pero vamos a centralo en Europa, que está estupefacta. Un caso que ti compararías con algún outro? Non, realmente un caso único, porque as independencias que se produciron, digamos, en Europa nos últimos 25 anos sempre tiveron lugar fora do ámbito da Unión Europea. Fose a independencia de Eslovaquia, que decorreu de maneira pacífica no 93, fosen as diversas independencias dos países balcánicos, que na súa maioría tiveron lugar de forma traumática, fose a independencia dos países bálticos e descomposición da Unión Soviética.
Por tanto, esta é unha situación para que a Unión Europea non estaba preparada, non hai ningún procedimento previsto nos seus tratados, como é coñecido, e que, ademais, en xeral, na opinión pública dos grandes estados europeos, se asocia con inestabilidade, asociase con perigos no horizonte, digamos. Non é que non estaban, digamos, preparados para que isto pudese acontecer, o que penso é que a maior parte dos estadistas europeus e da opinión pública europea pensaba que non se chegaría a este extremo. Ti algunha vez contemplaches o escenario de que Cataluña, entendo que por esta vía non, pero que este máis preto que lonxe, que se poda chegar a cumprir algunha das súas reclamacións, non sei se tanto a independencia ou como algunhas outras, ti como ves? Ben, temos os precedentes de Quebec en 1980, 1995, temos o precedente de Escocia, en 2014. É dicir, eu penso que as dúas partes, os dous bandos, cometeron erros. Penso que un erro ver na reivindicación de case a metade dos cataláns e do povo catalán, que unha reivindicación polo demais lexítima e expresada até o de agora de maneira pacífica e democrática, algo non ver niso, digamos, algo máis que un problema legal, un problema de respecto ás leis e á Constitución. Hai un problema político que hai que lle dar algún tipo de resposta política, como se fixo no seu momento en Canadá, como se fixo en Escocia, e unha saída pode ser un referendo con garantía. Do mesmo xeito, tamén considero que foi un erro por parte do Goberno da Generalitat persistir nesta vía de, digamos, avanzar mediante feitos consumados, cun respecto discutível ou máis que discutível da oposición, cunha legitimidade tamén moi discutível, porque a fin de contas nin no referendo do 1 de outubro nin os resultados electorais de hai 2 anos avalan unha secesión, se contamos número de votos e porcentaxes, unha secesión unilateral desta maneira. Por tanto, penso que o erro consistiu tamén en querer impor isto pola vía dos feitos, unha vía de axitación, de, se se quere, mesmo de provocación perante o Estado. Doutra banda, tamén hai que ter en conta que todas as vías de diálogo estaban choídas, estaban blocadas. Xosé Manuel, a última, podesme dicir que deste proceso dos argumentos que se esgrimen dende o bloco secesionista, cal foi o que máis te chamou a atención, entendo que do teu ámbito, algún argumento que se está a esgrimir que digas non pode ser que alguén se este a creer isto? A ver, toda a reivindicación nacionalista pelas emocións, en os momentos de polarización son especialmente idóneos para iso, para que falen os sentimentos do corazón e non a mente. A maior parte dos argumentos que se utilizan neste caso sempre son performativos, é dicir, hai unha parte que actúa movidos, digamos, por un sentimento de independencia, de recoñecemento, de especificidade cultural e lingüística que tan legítimo como calquera outro. O salto adiante do soberanismo nos últimos anos foi en parte grazas a un discurso que apela sobre todo á aldraxe económica, a idea de que España nos explota, que pagamos máis do que recibimos. Hai un contido emancipatorio, se se quere, construir unha república, unha sociedade mellor, pero tamén hai un contido, se se quere, que está condicionado polo medo, non? É dicir, tendo un Estado propio, probablemente poidamos defrontar mellor os retos da globalización, poidamos preservar as conquistas do Estado de Benestar hoxe tan ameazadas. Claro, se me permite unha combinación de Garibaldi, dunha banda, e de Bossi pola outra. Isto acontece en case todos os sitios, polo demais, non? Dos argumentos que se arrebolan son todo discutíveis, dentro do déficit fiscal até, digamos, a lingua e cultura catalana están ameazadas. A min sí como me chamou a atención nos últimos tempos, penso que ademais propagandísticamente se converteu na esfera pública europea nun arma de dobre gume para un boomerang para os argumentos soberanistas e compararse con Kosovo, que en Kosovo entraron as bandas serbias e mataron xente. É dicir, algúns dos meus colegas da Universidade de Múnich, por exemplo, me comentaban que era unha banalización do que ocorrera en Kosovo. Claro, claro. Profesor Núñez Seixas, moitísimas grazas, como sempre, por estar connos cando precisamos de máis ideas, de máis opinións e de un pouco máis de luz. Boas noites. Boas noites, grazas a vos.
Mentras, a educación segue moi pendente de como transcurriron as clases en Cataluña, porque son moitos pais que teñen dito que nas clases, nos coles dos seus fillos, estáse a producir un auténtico adoctrinamento. Tercer aviso del Gobierno a profesores, directores e inspectores de educación de Cataluña, acompañado de testimonios de padres que denuncian el adoctrinamiento. En el instituto se manipula información dando charlas de independentismo radical. Una profesora dijo que los que hablan castellano son unos maleducados y unos barriobajeros. Una profesora obligó a mi hija y a sus amigas a escuchar el grito de independencia. 27 nuevas denuncias vinculadas también al 1 de octubre. La maestra fabricó urnas de papel y les enseñó a todos los niños a votar sí. Una profesora comentó que unos policías malos con porras pegaron y dispararon pelotas de goma contra la gente. A mi hijo le hicieron bajar al patio para guardar 10 minutos de silencio y protestar por la encarcelación de los Jordi. Educación asegura que hay muchas más denuncias anónimas que no se han podido incluir por el temor de los padres a represalias contra sus hijos. Pues argumentos como este, lo único a lo que llevan es que haya una tensión en la sociedad, que se esté caldeando, no por lo que se está viendo hasta ahora en las calles de Cataluña, por manifestaciones convocadas bajo un marco muy concreto, sino porque se traslade la tensión, Ana, al día a día de los catalanes, porque desde el bloque secesionista se está llamando ahora mismo a la rebelión civil ante esas medidas del 155. Bueno, es algo que no nos coge por sorpresa, es decir, cuando se sabe que van a aplicar una serie de medidas, sí o sí, evidentemente no son unas medidas deseadas ahora mismo por las instituciones catalanas, que bueno, ya están intervenidas. Sí. Y por tanto son medidas que van en contra de los objetivos o de las finalidades del secesionismo, ¿no? Son medidas tendentes, repito, a paralizar todo lo que se supone que se ha puesto en marcha hoy, que es el proceso para llegar a constituirse en la República Democrática de Cataluña y pues eliminar la monarquía borbónica de Cataluña, que eso también nos daría para hablar otro día de cómo, qué engranaje tendría eso dentro de la Constitución, que establece que su forma de gobierno es la monarquía parlamentaria, bueno, en el caso de Cataluña, bueno, ¿no? Todo este tema que también... Incluso el papel que ha desempeñado el rey con una intervención más o menos contundente, con una desaparición, hay que decir que ha variado su agenda para estar pendiente de lo que pasaba. Yo creo que la intervención del otro día del jefe de Estado les hizo mucho daño y también a lo mejor contribuyó en alguna medida a precipitar los hechos, pero bueno, eso es otro tema. Y lo que hay que esperar, bueno, evidentemente no van a esperar con los brazos abiertos a que lleguen a la Administración del Estado, a los departamentos, bueno, a las consejerías catalanas. Ya yo entiendo que dentro de la propia administración, pues tipo lo que vimos el 1 de octubre, pues va a haber resistencia física, humana, es decir, de empleados públicos, de funcionarios, que se pondrán, digamos, como barrera o escudo para evitar el desalojo, en su caso, bueno, pues que realiza la Administración del Estado en aplicación de las medidas que hoy se han aprobado en el Senado, pues del 155. La CUP ya ha llamado a la rebelión social, si no me equivoco. Bueno, eso tampoco nos sorprende porque es un instrumento propio de unas fuerzas o de los movimientos increíble capacidad de movilización. Campaña de movilización, sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Que es el ámbito que hay que dominar hoy en día si quieres transmitir información y si quieres tener poder de influencia. Y en esto yo creo que las demás fuerzas políticas pues deberían aprender mucho, ¿no? Y también en la construcción del discurso, en el alegato, le ha fallado yo creo que al Estado español. El Estado español yo creo que le ha fallado una labor pedagógica de cara a la sociedad, es decir, hacer llegar o intentar explicar pues lo que ha pasado hoy con anterioridad, ¿no? Si llegado el momento... Es que la sensación era un poco de, bueno, sí, aquí está esta gente haciendo esto, pero bueno, nosotros seguimos un poco nuestro camino. Yo creo que durante un momento se tomó un poco a la ligera y digamos que cuando ya estalló se lo encontraron bastante de frente. Como que ya era demasiado tenía una enorme dimensión, claro. Bueno, yo creo que todos nos ha... este punto está claro. Yo creo que ayer, o sea, que el escenario cambió de ayer a hoy. Ayer estaban las elecciones a la vuelta de la esquina, pero bueno,
al final Puigdemont pues, volvió a darle un giro al devenir de los acontecimientos, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que hablábamos, creo que hay que estar preparados a que va a haber episodios de violencia. O sea, y creo que es inevitable, porque no pensar en esto o negarlo es vivir en un mundo que no es el real. O sea, va a haber resistencia y la legalidad hay que cumplirla. De hecho, las medidas, repito, se han tomado para volver a recuperar la normalidad. Por tanto, si hay resistencia, el Estado tiene una serie de instrumentos como son la coerción, el uso incluso de la fuerza, es necesario, siempre de forma proporcional al fin que se intenta conseguir, evidentemente, no de forma abusiva ni desproporcionada, porque sí se convertiría en violencia. Pero yo, digamos que apelo, de alguna manera, si vale la palabra apelar en este caso, a la violencia eficiente. Es decir, en caso de tener que utilizar la violencia, que sea para alcanzar las medidas previstas. Un poco, quizás, a mi juicio, es lo que falló el 1 de octubre, la movilización del 1 de octubre. Se recurrió, hubo episodios de violencia, pero que al final no se alcanzaron tampoco los objetivos previstos, que era que impedir que las personas que quisieran en ese momento manifestar su opinión sobre el derecho a la autodeterminación. Que no me gusta llamarle voto porque considero que ese día no hubo votación. Aunque se da por algo más que fiel, avalado, cuando no había junta electoral. Sí, no, y porque parte es la aplicación de una medida que parte de la legalidad inconstitucional. Claro, esto no tiene ninguna validez, no, o sea, el origen está viciado y por lo tanto es hablar de algo que no tiene ninguna validez. Sí me gustaría decir, porque yo creo que es algo que no me gusta de lo que de lo que se oye y que se lee estos días, ¿no? Pero bueno, esto es opinable como todo, ¿no? Pero yo opino que es un error colocar en la misma balanza la aplicación del 155 con la Declaración Unilateral de Independencia, ¿no? Parece que son las dos caras de la moneda, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que la aplicación del artículo 155, aunque como dijimos antes no es algo querido ni deseable porque es un instrumento de coerción por parte del Estado para recuperar pues, una situación que se ha quebrado, ¿no? de normalidad, yo creo que la aplicación del 155 responde a unas actuaciones fuera de todo marco legal, constitucional y estatutario, porque han vulnerado su propio estatuto de autonomía por parte de las instituciones catalanas. Entonces creo que es injusto colocar, o sea, que son, ¿no? Pues que no es lo mismo. Claro. Cuando leemos ni artículo 55 ni Declaración Unilateral de Independencia, es como para decir, oiga, es que el artículo 155 viene no solo porque hoy haya sido de la Declaración Unilateral de Independencia, sino que viene porque el proceso pues, se ha ido saltando día a día toda la legalidad, ¿no? Incluso la propia legalidad catalana, que la han ido desvirtuando y la han ido modificando, pues según les ha ido viniendo mejor o peor, pues lo hemos visto hoy de nuevo, ¿no? Menudo escenario que se abre, menudo escenario, los próximos días van a ser muy intensos. Ana Abacatoira, muchísimas gracias a vosotros por todos estos minutos que has estado con nosotros y por aportarnos pues tanta lógica y tanta realidad de un ámbito que sinceramente no todos controlamos y menos en este día en el que yo creo que a todo el mundo se nos escapan tantas cosas. Un placer. Igualmente. Muy buenas noches, hasta otro día. Y aunque a ustedes les parezca increíble, hoy han pasado más cosas y esas cosas tienen que ver con Galicia. Un vecino de Agolada condenado en 2013 a 2 años de cárcel como autor de 2 delitos de incendio forestal, y es que está siendo investigado otra vez. Es que la Audiencia Provincial acaba de confirmar prisión provisional para él como sospechoso de otros 16 delitos. El GPS de su coche le sitúa cerca de estos fuegos este verano. 4 personas han sido detenidas en una operación antidrogas de la Guardia Civil en A Coruña. Durante el operativo se registró la vivienda del considerado cabecilla de la trama. Se incautaron 4 kilos de cocaína de alta pureza y 400 gramos de metanfetamina, una droga nunca intervenida en la provincia de A Coruña. Su fabricación requiere, dicen los expertos, una gran especialización y se realizan únicamente en laboratorios clandestinos ubicados en el norte de Europa. El Banco Santander podría conservar la marca Pastor, lo haría en Galicia y por tiempo indeterminado siguiendo el modelo de Portugal, donde convive con la marca Tota años después de haber adquirido esa entidad.
El proceso de rediseño de los rótulos dentro de la integración de las marcas acaba de arrancar. El alcalde de Santiago, Martín Noriega, anuncia una tasa a excursionistas en la ciudad. La cuantía será de 40 céntimos por cabeza. Se ejecutará a través de las empresas que los trasladan. La medida es un sucedáneo de la tasa turística que el concello quería aplicar a todos los visitantes para recaudar fondos y a la que la Xunta a esa medida se está oponiendo. Compostela Berta alegó que se podría ingresar más de 1 millón de euros al año para las arcas municipales con coste cero para sus vecinos. El nuevo líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ya perfila desde la Secretaría General del partido cómo será el futuro organigrama de la formación. La Voz de Galicia adelantaba hoy que Caballero ha ofrecido a Joaquín Fernández Leiceaga la presidencia del PSDG. Una muestra más de la sintonía que existe entre ambos después de que Leiceaga le brindase su apoyo con una fusión de candidaturas en las primarias. El abogado Pablo Arangüena se perfila en el nuevo PSDG como mano derecha de Caballero y podría ocupar la vicepresidencia y ser portavoz de la dirección. Y para terminar ya, Martín y Sofía son los nombres más frecuentes entre los recién nacidos de la comunidad. Entre las niñas triunfan además Noa, Sara, Martina, Alba y Daniela, mientras que entre los niños Mateo, Hugo, Lucas, Pablo y Daniel son los favoritos. Crece la tendencia también a emplear nombres gallegos como Uxía o Antía para ellas y Anxo, Brais o Iago para ellos. Es que no nos podíamos marchar sin volver como mínimo a Galicia, aunque ya ven que los titulares los copa hoy, un día intenso y sin precedentes que ha culminado con una decisión histórica. El Gobierno central disuelve el Parlamento de Cataluña, lo anunciaba hace casi un poco más de una hora en rueda de prensa Mariano Rajoy. Una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley. El Gobierno ha comenzado a adoptar ya las medidas necesarias para responder a unas decisiones que pretenden imponer, por la fuerza de los hechos consumados, un secuestro inadmisible a la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles. La reacción del Gobierno a la declaración unilateral de independencia catalana ha sido contundente: disolución del Parlamento, cese de todo el Govern y convocatoria de elecciones autonómicas para el día 21 de diciembre. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras ya no son presidente y vicepresidente de la Generalitat. Los consellers también deben abandonar sus cargos. El Ejecutivo ha cesado además al director de los Mossos d'Esquadra, al secretario general de la Consejería de Interior, así como a los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid. Se cierran además las autoproclamadas embajadas de Cataluña en el extranjero, a excepción de la capital europea. Y para restituir la legalidad, en palabras de Rajoy, recordamos, habrá comicios en Cataluña el próximo 21 de diciembre. Señores, siguen informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Les seguimos contando y actualizando lo que está pasando en Cataluña y en todo el país en esta jornada de viernes, que desde luego será muy difícil de olvidar. Gracias, como siempre, por seguirnos. Gracias por estar ahí. Thank you.